El video que me dio la idea para plantear este es el que hizo Dr. Papa de Bulma sobre el libro Zelda y Shenlong 20 años de Dragon Ball en Chile, el cual subió el 14 de octubre de 2018 a su canal. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción del video y también el link a su canal, se los recomiendo mucho. Este libro reúne todo lo que cualquier seguidor de Dragon Ball puede desear saber sobre la obra. Estas son las palabras de Mariano Peña, doblador español de personajes de Dragon Ball como Pilaf y el maestro Roshi. Bueno, sabemos que Goku tiene un corazón puro. Sabemos que lo tiene para luchar. Pero no tengo claro si eso es lo que necesitamos ahora. ¿Pero de qué libro está hablando el señor Peña? Se está refiriendo a la Biblia de Dragon Ball, del que vamos a hablar hoy. Este fue escrito por el profesor escritor español Vicente Ramírez y fue publicado el 28 de febrero de 2008 por Dolmen Editorial. Este mismo autor también escribió el libro Dragon Ball Fenómeno Social, que a través de diferentes estudios e exploraciones habla sobre el fenómeno cultural en que se tornó Dragon Ball con el pasar de los años y otras cuestiones como su perfil cultural y los beneficios de su lectura, entre otros. Sé que probablemente te preguntes el porqué del título, y créeme que no fue puesto aleatoriamente. El libro presenta un montón de información tanto de Akira Toriyama como de Dragon Ball en sí, de la mano con una introducción que nos habla sobre lo que Dragon Ball es para un fan y lo que significa para nosotros. Tenemos una gran biografía de Toriyama, donde repasamos su extensa carrera, diferentes trabajos que lo llevaron a hacerse conocido en el mundo del manga y todo lo referente a lo que tuvo que pasar hasta que realizó Dragon Ball. Por el lado de las series, el libro abarca tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, comentando extensamente sobre sus personajes, sus historias, datos curiosos de la misma y una línea temporal con GT incluida en ella. Realmente es un libro muy completo en cuanto a información y que es escrito por alguien que se nota que ha visto Dragon Ball muchas veces y que es un gran fan. Por lo que no es como leer un artículo de Wikipedia, sino que el texto es escrito de forma que te atrae a leerlo, tiene cierta alma, por decirlo de una manera. Otra cosa que me atrajo a comprarlo en la Comic Con, donde lo hice, es que si pienso en libros fuera de Japón que traten sobre Dragon Ball de esta forma tan extensa, realmente no se me ocurren tantos ejemplos a la mano. Siento que esta clase de libros son los que no solo pueden fascinar y emocionar a un fan que lo lea, sino a un nuevo lector que quiera aprender más sobre lo que es el mundo de Dragon Ball. Por lo que vi mientras investigaba el libro, esta no es la única versión del mismo. Hay una que viene con un capítulo especial relacionado a Dragon Ball Super y una entrevista a la voz española de Goku, José A. Gavira, a la vez que hay otros volúmenes de la Biblia de Dragon Ball que todavía no conseguí y que, por ende, no pude leer, pero que espero poder hacer a futuro. Pero volviendo al libro central del video, la Biblia de Dragon Ball me parece un muy buen libro que recomiendo que quien pueda conseguirlo lo haga. Además de servir como un gran manual de información sobre su autor y las series Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, tiene a vez plasmado encima el cariño de quien se nota que es un gran fan del show, lo que hace disfrutable ir aprendiendo y recordando diferentes cosas de la mano de alguien que entiende lo que es tener un gran cariño a esta franquicia. En las palabras de Ramírez, de las experiencias personales vividas por cada uno, dependerá siempre la cantidad y la naturaleza de las definiciones que puedan aparecer en nuestra cabeza cuando hablamos de Dragon Ball o de cualquier otra cosa. Para muchos, esta serie no significará más que unos dibujos animados que ponen en televisión, condensando en esa simple frase absolutamente todo lo que Dragon Ball representa para ellos. Para otros, como por ejemplo mi caso y el de muchos de ustedes, Dragon Ball significa tanto como para querer dedicarle meses de trabajo, de elaboración de este libro, años de disfrute y de emoción como fiel seguidor de su pase por televisión y, por último, añoranza de momentos pasados que de alguna forma compartí con todas esas cosas a mi alrededor, entre ellas esta serie, por supuesto. Y así podríamos dar con un sinfín de definiciones, tantas como fans existen alrededor del mundo. Dragon Ball nació, creció y sigue creciendo. Nadie sabe si llegará el día de su desaparición o de su olvido. Lo que sí sabemos con certeza es que ese día está lejos y que, en la actualidad, nos resulta imposible vislumbrarlo aunque miremos al más distante de los horizontes. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.